Amigos, bienvenidos de regreso a su canal Facilita tu Trabajo, donde venimos adelantando un proyecto de control y seguimiento para un caso de salud que me presentó un amigo. Recordemos que tenemos un archivo de Excel con 3 hojas de cálculo, una que tiene una planilla, unos códigos y unos datos de empleado. También recordemos que esta planilla, la primera hoja es una hoja de diligenciamiento, que finalmente es el archivo que nosotros necesitamos manejar, y tenemos 2 hojas de consulta, que una tiene los códigos, la lista de códigos, que como vemos tiene más de 12.000, y tenemos una lista de empleados que creamos de manera ficticia para efectos didácticos de este archivo. Recordemos que la filosofía de este canal es adelantar proyectos no solo de Excel, sino de cualquier otro recurso que pueda servir para el desarrollo de nuestras labores, y que utilicemos estos conceptos para nuestros proyectos propios. Yo les recomiendo que sigan el paso a paso y diseñen su propio archivo de manera práctica, ya que ejecutando aprende uno de manera más fácil. Lo primero que vamos a hacer es identificar la hoja de cálculo, que es la del diligenciamiento. Podemos hacer eso cambiándola de color. Vamos a colocarle un colorcito rojo, y las hojas que son para consulta o de insumo para el archivo, vamos a colocarlas azul. Eso lo hacemos dándole clic derecho aquí a cada uno de los nombres de las hojas, colocamos color de la pestaña y nos venimos y escogemos el color. Ok, lo primero que vamos a hacer lo primero que quiero aclarar es que ya este archivo en este momento se encuentra completamente funcional. Ya podríamos trabajar con él, sin embargo vamos a hacer algunos aspectos de personalización para que sea menos vulnerable a los errores que pudiera cometer alguien digitando información equivocada. Entonces nos venimos aquí a la planilla, vamos a modificar, vamos a quitar la información que habíamos colocado en estas celdas, unos fondos, vamos a quitarlos sin relleno. Recordemos que aquí tenemos unas celdas con fórmulas y tenemos unas celdas con formatos con validación de datos. ¿Cuáles tienen fórmulas? Esta que tenemos aquí, la de fecha, y tenemos estas que están aquí también. Sin embargo, si nosotros queremos tener claro en un archivo cuáles celdas tienen fórmulas o cuáles tienen validaciones de datos, nosotros podemos pararnos en un campo de la tabla cualquiera, nos venimos aquí a inicio, y en inicio le damos aquí en búsqueda, buscar y seleccionar, y escogemos aquí por ejemplo las que tienen fórmulas, y Excel nos marca en toda la tabla, por muy grande que sea, nos va a marcar todas las celdas que tengan fórmulas. De igual manera podríamos también aplicar validación de datos. Aquí tenemos validación de datos en estas celdas. Podemos encontrar celdas con formatos condicionales, vemos que son estas. Y también aquí en ir a especial podemos ver algunos otros parámetros como celdas en blanco, matrices actuales, región actual, celdas precedentes, pero para este caso solamente vamos a conocer y a entender estas que son las celdas con fórmulas, las validaciones de datos y los formatos condicionales. Aquí le vamos a aceptar porque no seleccioné ninguna. Bueno, ya habiendo cambiado esto, vamos a seleccionar las celdas que debe diligenciar el usuario para corregir lo que habíamos hecho aquí de marcarla manualmente con un fondo. Vamos a seleccionar el grupo de celdas que son estas 2 columnas, y presionando control puedo seleccionar el otro grupo. Nos venimos aquí a formato condicional, decimos nueva regla, y vamos a aplicarle donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, que el valor de la celda, vamos a decirle no, que no es el valor de la celda sino a las celdas en blanco, y vamos a colocar el formato que nosotros querramos. Para efectos de este video voy a colocar el borde con esta línea y de color rojo, y vamos a colocarle que todo el contorno sea así con ese borde rojo, y además que el relleno sea de un color amarillo. Claro que este amarillo está muy fuerte, entonces me vengo aquí a más colores
personalizado. Puedo escoger aquí un tono de amarillo y bajo un poquito la flecha para escoger qué tan oscuro lo quiero. Le doy a aceptar. Cabe anotar que aquí también podría colocar efectos de relleno, que son unos tonos degradados, pero en este video no vamos a tocar este tema. Entonces aquí le damos a aceptar y ya está aplicado el formato condicional. Parece que no hubiera sucedido nada, pero es porque no tenemos celdas en blanco en este momento. Si yo colocara una fecha aquí, recuerden la fecha de hoy con control punto y coma, y le doy enter, inmediatamente Excel le dice al usuario cuáles son las dos celdas que tiene que llenar. Estas indicaciones podríamos colocarlas aquí arriba en la descripción de cómo diligenciar el formato y todo esto. Yo recomendaría que, como esta es la primera celda que diligencia el usuario, pero la anterior tiene una fórmula que se arrastra automáticamente, para evitar que el usuario coloque información de manera manual, yo ocultaría esta celda, clic derecho, selecciono la columna, clic derecho y ocultar, y simplemente la utilizo como consulta yo que soy administrador de la tabla. Ok, bueno, esta sería la parte que colocaríamos aquí en la tabla. Tenemos una característica particular de las tablas de Excel que no se aplica con los rangos de datos, solo con las tablas de Excel, que si nosotros nos paramos aquí en la celda, él me sugiere alguno de los valores que está aquí, que ya he diligenciado, como pueden ver. Igual ocurre en la celda de este lado. ¿Sí? Ok, vamos a eliminar este registro. Ya igual el formato condicional está aplicado a la tabla, y vámonos al siguiente ítem, que son los códigos. Aquí en los códigos, ¿qué podemos hacer? Como son tantos que tenemos en este caso, que son más de 12.000, vamos a agregar una validación de datos que no nos permita repetir un código. Vamos a retirar este que yo coloqué de prueba aquí en un video pasado. Vamos a colocar una validación de datos. Recuerden que las validaciones de datos, nosotros tenemos dos aspectos. Tenemos formatos condicionales, que son condiciones, valga la redundancia, que le decimos a Excel para que aplique unos formatos, sea fondos, tipos de letra, contornos, de acuerdo con la información que tenga la celda. Pero también tenemos aquí validación de datos, que es básicamente, nosotros le decimos a Excel que nos permita el ingreso de ciertos valores con los parámetros que nosotros le vamos a dar. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una fórmula que se llama contar.si, que la fórmula vamos a escribirla aquí solo para que ustedes la vean. Igual contar.si, abro paréntesis, y Excel me ayuda y me dice en qué rango y cuál es el criterio. ¿Qué es lo que él me pregunta? ¿Qué es lo que voy a contar? Por decir, si yo voy a contar los valores Z988, ¿en qué rango? En este caso sería en toda la columna. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, básicamente tenemos que seleccionar el rango, que sería toda la columna, y luego colocamos punto y coma para colocar el criterio, que sería la primera celda de esa columna. En este caso es A1, y cierro el paréntesis. Vemos que aquí nos arroja un número 1, o sea que la información que está en la celda A1 solo existe una vez en toda la columna. ¿Sí? Solo existe una vez en toda la columna. Esa es la fórmula contar.si. Vamos a aplicar ese concepto en la validación de datos. Pero recuerden que las validaciones de datos y los formatos condicionales no entienden números, sino que entienden valores de verdadero o falso. ¿Qué hacemos? Esta fórmula la convertimos en un valor verdadero o falso. ¿Qué decimos? Que si contar.si, el valor de A1 en ese rango está una vez, entonces le decimos que es menor o igual
A1. ¿Y por qué le coloco menor o igual y no solo le coloco igual? Le coloco menor o igual porque también para la validación de datos voy a necesitar que él también me permita cuando no exista el valor. Podría generarse un conflicto si no coloco eso. Entonces cuando le doy enter, vemos que aquí me da verdadero. Esta fórmula es la que voy a utilizar en la validación de datos para que me pueda aplicar ese concepto. Aquí voy a agregarle un espacio antes para que Excel no me la evalúe y me coloque el valor, y se las voy a dejar visible temporalmente aquí. Entonces me vengo aquí, selecciono la columna, me vengo a datos, validación de datos, selecciono, y aquí no le voy a decir cualquier valor sino personalizada. Recuerden que ya hemos hecho unas con listas. Personalizada, y voy a escribir la fórmula que tengo escrita ahí abajo. Igual contar punto sí, abro paréntesis y escribo el rango A, 2 puntos A. La señalización de 2 puntos significa que va desde hasta, y recuerden que el punto y coma es para separar los criterios de evaluación de la fórmula. En algunas versiones de Office o de Excel esto es una coma, pero para este es punto y coma, y escribo A1, cierro el paréntesis, menor o igual que 1. ¿Qué ocurre aquí? Que aunque esta celda solo me está esta información que yo coloqué en la celda me está evaluando solo la celda A1 para el caso de la validación de datos, y como este valor está relativo, o sea que no tiene el signo peso, no es columna fija, él me va a evaluar simultáneamente cada una de las celdas. Me va a ir en cada una de las celdas que seleccione, me va a ir evaluando ese valor. Entonces le damos a aceptar y aparentemente no sucedió nada. Eliminamos esta información que tenemos aquí y ya está aplicado el formato condicional. Si nosotros vemos y agregamos una información, vamos a colocar un código que ya existe. Podemos escoger este de aquí arriba, Z978, y lo escribimos. Ya Excel en la validación de datos nos dice no se puede, que no se puede. Por mucho que yo lo reintente, no me va a dejar agregar esa información. También podemos, en esa validación de datos que yo coloqué aquí, validación de datos, recuerden que también podemos colocar un mensaje de entrada que es dirigencia del código nuevo o lo que ustedes quieran, o lo pueden dejar vacío. Simplemente si lo dejan vacío no va a aparecer ninguna información, y en el mensaje de error vamos a decirle que alto, porque no vamos a permitir que ningún código se repita. Entonces código, aquí le ponemos código ya existe, y acá le colocamos, por ejemplo, verificar. Aquí ustedes le pueden colocar lo que quieran, verificar con el administrador de la tabla, por favor verifique código existente, lo que ustedes quieran, y le dan a aceptar. Ya con eso, nuevamente vámonos al ejemplo. Vamos a colocar el Z993 y ya Excel me dice la información que yo le puse. Código ya existe, verificar. Como no me deja, entonces le doy cancelar. Aquí nos damos cuenta que ya protegimos nuestra hoja de códigos para que esto no nos permita agregar datos repetidos. Ahora, en la hoja de empleados hacemos exactamente lo mismo que hicimos para que no pueda repetirse una cédula. Entonces lo voy a hacer de manera más rápida. Me vengo aquí a datos, validación de datos. En la configuración le digo personalizada, igual contar punto sí. Las fórmulas no discriminan entre mayúsculas y minúsculas. De la celda A, 2 puntos A,
o sea, todo el rango A, punto y coma, A1, cierro paréntesis, menor o igual que 1 y le doy aceptar y listo. Ustedes verán aquí que sucede lo mismo, 1, 2 y 3, le coloco, tiene la misma situación. Entonces me vengo nuevamente aquí, selecciono la columna, validación de datos, agrego y puedo modificar la información de entrada, donde voy aquí puedo colocar número de identificación, número de identificación, y aquí favor colocar cédulas sin puntos en el mensaje de entrada. Vamos a colocar esto con mayúscula, porque aquí sí nos interesa, hay una información que nos interesa que el usuario sepa antes de agregarla. En el mensaje de error, cédula ya existe, y aquí agregamos lo que ustedes quieran nuevamente, decimos verifique y listo, aceptar y listo. Ya nos vemos aquí que cuando seleccionamos una celda, él nos va a decir qué tenemos que hacer. Agregue el número de cédula, no coloque puntos o lo que ustedes quieran. Vemos que si agregamos un número 1, 2, 4, si nos deja, pero si agregamos el número 1, 2, 3, ya nos va a decir no existe. Ok, bueno, eliminamos aquí esta fila que creamos para dejar los datos del empleado. Es importante también, ya tenemos la tabla completamente funcional, nosotros podemos ocultar estos datos, estas hojas de cálculo. Sin embargo, vamos a hacer algo antes que quiero mostrarles, y es que una de las bondades de las tablas, bueno, eso lo hacen también los rangos de datos, es que ustedes en los filtros seleccionan el filtro, y en el filtro pueden escribir, en filtros de texto pueden escribir aspectos que ustedes necesiten para encontrar la información, porque es que tengo 12.000 códigos y es muy difícil que una persona se los aprenda. Entonces escojo aquí que es igual a, que no es igual a, que comience por, que termine, en este caso que contiene, y le digo que contiene la palabra fiebre, y si quiero agregarle otro ítem le coloco i o le coloco o. Entonces él me va a buscar los que tengan fiebre o los que tengan lo que yo tengo acá. Vamos a hacer uno con fiebre o desmayo. No, desmayo no. Algo que sea relacionado con fiebre. Bueno, hagamos solo uno, fiebre, y agregamos a aceptar, y de inmediato él nos arroja toda la información que tiene fiebres, como pueden ver. Estas son de los 12.000 registros que hay. Él nos colocó aquí fiebre, pero nosotros podemos agregar el filtro adicional que yo les decía ahorita. Ya vi una palabra clave ahí que contiene fiebre y o recurrente, o le podemos colocar enseguida si es el i aquí, perdón, fiebre y que contiene también recurrente, y aquí nos va a mostrar todos los datos que tienen las dos palabras de fiebre recurrente, y aquí podría el médico buscar el código que más le conviene. Esa es una de las maneras en las que podemos, digamos, que encontrar información en grandes bases de datos de una manera muy ágil. Para retirar el filtro simplemente nos damos aquí otra vez y le quitamos el chulito de filtrar, de filtro personalizado, y ya, y le damos aquí en seleccionar todo, le damos a aceptar y ya nos arroja nuevamente la lista.
Esta es una de las maneras más fáciles para buscar la información, y también lo podemos hacer por el nombre de los empleados. Fíjense, igual lo que pasa es que aquí tenemos muy poca información, pero básicamente aplica el mismo concepto. En filtros de texto, ¿qué contiene? Y escogemos el nombre y el apellido de lo que nos acordemos. De pronto hay tantos médicos o tantos empleados que solo nos acordamos del nombre, entonces es más fácil identificarlo de esa manera. Quiero contarles también que para el caso de las tablas y no de los rangos de datos, ojo que más adelante en unos videos posteriores voy a hablar que no siempre es conveniente trabajar con tablas, que a veces es conveniente trabajar con rangos de datos, pero en las tablas existe una opción que nosotros podemos colocar. Bueno, también la podemos hacer en esta o en los datos de los empleados. Existe una opción en la que nosotros podemos agregar unos pequeños formularios que podemos habilitar en la parte superior. Aquí tenemos una flechita hacia abajo, le damos aquí más comandos, y en los comandos vamos a colocar aquí comando más utilizado, vamos a colocar todos. Aquí nos arroja todos los comandos que existen. Vamos a buscar uno que se llama formulario. El comando formulario está en orden alfabético, disculpen un poco la demora. Formulario, aquí está. Lo seleccionamos y le damos agregar y le damos aceptar. Vemos que inmediatamente se nos agrega una pestaña, una figurita de un formulario aquí. Esta figurita nos va a servir para cualquiera de los dos. Entonces, parados en la tabla, nosotros abrimos el formulario, le damos clic al formulario y él nos arroja información de la celda donde estamos parados. Pero aquí yo podría agregar también un nuevo dato. Entonces la cédula sería 98765, el nombre completo que se llame Carlos, la edad tiene 50 años, el cargo que es cirujano, el tipo de contrato que sea fijo, y la sección o área habíamos dicho que era, allá teníamos Cartagena, vamos a agregar Barranquilla. ¿Sí? Con esto nosotros le damos nuevo y él nos agrega la información en la parte inferior como si la diligenciáramos. Podemos utilizarlo para más comodidad. Incluso si hacemos este tipo de información, este tipo de formato lo utilizamos para la planilla, aquí vemos que podríamos hacer exactamente lo mismo. Nos paramos aquí, le damos el formulario y fíjense que él no me deja agregar información en las celdas que ya están formuladas. Entonces, para quien diligencia la tabla puede ser mucho más práctico utilizarlo de esta manera. Básicamente le das nuevo y agregas información nueva para no repetir el ejercicio. Ok, otra cosa importante que les había dicho, que podemos ocultar estas dos hojas para que no sean objeto de modificación por parte de usuarios inescrupulosos. Podemos ocultarlas. Bueno, vamos a modificar un poco esto. Aquí nombre de la institución vamos a utilizar una letra más grandecita. Aquí podemos agregar, esto lo podemos bajar un poco. Y aquí le podemos insertar las ilustraciones, las imágenes, dispositivos. A mí siempre me parece que las tablas no tienen que ser tan cuadriculadas. Hay que tener la oportunidad de agregarles siempre sus logos o su identificación, sea el de su empresa o el de cualquier otra
como les digo, de cualquier otra institución para la que ustedes le presten servicio. Puede que ustedes manejen este mismo tipo de tablas para diferentes centros médicos, entonces utilizan el formatico de la tabla. Recuerden que también podemos aquí quitar estos cuadritos. Estos cuadritos nos venimos aquí donde dice vista, y le quitamos las líneas de cuadrícula para que se vea un poco mejor el cuadro. Los códigos los ocultamos, le damos clic derecho ocultar, clic derecho ocultar. Si en algún momento necesitamos verlos, podemos darle clic derecho mostrar y nos va a preguntar cuáles, por ejemplo códigos, fíjense. Entonces clic derecho ocultar nuevamente. También podemos arrastrar esta información, estos tres punticos hacia la izquierda para que no sea visible. Sin embargo, yo creo que para efectos del operador de la tabla, él va a necesitar hacer consultas. Entonces, para hacer esas consultas podemos dejarla descubierta o podemos hacerle un hipervínculo entre hojas para que naveguemos entre hojas y no tengamos que estar haciendo el ejercicio aquí. Y listo. Amigos, yo creo que aquí terminamos nuestro proyecto. Aquí podríamos agregar unas tablas dinámicas. Déjenme saber sus comentarios si les interesa conocer de este tema. Sin embargo, lo tengo contemplado para los videos futuros. Pero hasta aquí terminamos el video de hoy. Les agradezco mucho por seguir mi canal. Por favor, suscríbanse, denle like y déjenme algún comentario o idea de lo que quieran aprender. La intención de este canal no es solamente que repliquen los proyectos que estamos haciendo aquí, sino que básicamente entiendan los conceptos que se manejan en cada uno de ellos. Les agradezco mucho. Hasta luego.